Saludos estudiantes del grado noveno, les habla la docente Sonia Urcuara, licenciada en Matemáticas, docente de la Institución Educativa Samaria en la sede Guayados Pueblo Nuevo. En este segundo periodo les estaré acompañando con este video explicativo en el tema de estadística referente a la clasificación de las medidas estadísticas. Pero antes de entrar en materia, vamos a hacer unos pequeños recorderis acerca de las variables estadísticas. Recordemos que dentro de las variables estadísticas encontramos las cualitativas y las cuantitativas, que siempre estas variables nos caracterizan lo que hay común en los miembros de una población, ya sea una muestra o sea una población. Dentro de las cualitativas encontramos aquellas que indican atributos, cualidades, y además no son numéricas. Un ejemplo de ellas puede ser la nacionalidad, el estado civil, los estudios, la religión, mientras que las cuantitativas las obtenemos como resultado del conteo y de las mediciones, son numéricas. Por lo tanto, las podemos dividir en cuantitativas discretas o en cuantitativas continuas. ¿Qué diferencia tiene? La diferencia es que las discretas nos dan valores enteros, como por ejemplo el número de estudiantes. Pueden ser 5, 10, 20, pero no vamos a decir 20 y medio. Número de goles. No vamos a decir metieron 10 goles y medio. Son 10 o son 11, pero no hay decimales, no hay mitades. Calificaciones. En las continuas encontramos que sí hay valores decimales, como por ejemplo en la temperatura, en la estatura, en el peso. Bueno, eso es acerca de las variables. Ahora entramos en materia con la clasificación de las medidas estadísticas. En las medidas estadísticas encontramos tres clasificaciones, como son las medidas de tendencia central, como son las medidas de posición y las medidas de dispersión. En las medidas de tendencia central encontramos la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética es el mismo promedio que ya muchos sabemos sacar cuando terminamos el periodo, sumamos las notas y las dividimos en el total de notas. Eso quiere decir sacar un promedio o una media aritmética. Tomar todos los datos, sumarlos y dividirlos en el total de datos. En cuanto a la mediana es el valor intermedio cuando los valores de los datos han sido ordenados en forma ascendente. La mediana nos expresa, la mitad de los datos. Entonces, si son unos datos que son de forma par, vamos a tomar los dos datos centrales, los sumaremos y los dividimos entre dos, o sea, le vamos a sacar el promedio de los dos datos centrales. Si son datos impares, lo que debemos hacer es tomar solamente el dato del centro. En cuanto a la moda nos va a representar el dato que más se repite, o sea, el que tiene la frecuencia absoluta más alta. Eso nos va a representar la moda. Luego tenemos las medidas de posición. En las medidas de posición encontramos los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles es frecuente dividir el conjunto de datos en 4 partes porcentuales iguales. Cada una de ellas contiene una cuarta parte de ellos, siendo así que el primer cuartil tenga el 25% de la población, el segundo el 50%, que también esto coincide con la mediana, el tercero el 75% y el cuarto correspondería al 100%. En cuanto a los deciles, corresponde a la división del grupo en datos de 10 partes porcentualmente iguales. Y los percentiles es la división en 100 partes porcentuales iguales de los datos. Luego venimos con las medidas de dispersión, que es el rango o recorrido, la desviación típica o estándar,
la varianza y el coeficiente de variación. En cuanto al rango o recorrido, corresponde a la diferencia entre el dato mayor y el dato menor de la variable estadística. La desviación típica o estándar se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. Y la varianza es una medida que emplea todos los datos y se basa en la diferencia entre el valor de cada dato y la media del conjunto. A esta diferencia se le llama desviación de un dato. Y el coeficiente de variación nos sirve para comparar la dispersión de distribuciones que tienen diferentes medidas y distintas desviaciones típicas. Así se clasifican las medidas estadísticas. Para esta guía vamos a tener 5 actividades. En nuestra primera actividad corresponde a leer una información, analizarla. Entonces acá nos están dando la información de caracterización de una variable. Recordemos que cuando iniciamos la guía empezamos hablando de variables, entonces esta actividad tiene que ver con eso. Entonces acá nos estipulan con respecto a las variables, ¿qué herramientas podemos utilizar para caracterizarlas? Entonces nos hablan de las cualitativas, que podemos utilizar las tablas de frecuencia, las representaciones gráficas y la moda. Luego nos hablan que para caracterizar la variable cuantitativa se tendrá en cuenta la forma en la que se presentan los datos, si están agrupados o no están agrupados. Si están agrupados, las herramientas de caracterización son 4, que serían las tablas de distribución de frecuencias, los diagramas de tallos y hojas, los histogramas y los polígonos de frecuencia. Y para los datos no agrupados se utilizan las medidas de tendencia central, las medidas de posición, las medidas de variabilidad y dispersión y el diagrama de cajas y bigotes. Bueno, entonces teniendo en cuenta esta información que nos están dando acá, vamos a llenar este esquema. Dice, teniendo en cuenta la información anterior, completa el esquema que muestra la caracterización para cada tipo de variable, para la variable cualitativa y para la variable cuantitativa. En nuestra siguiente actividad, nos piden que observemos la gráfica y hagamos un análisis de la información propuesta en cada literal. Entonces, esta gráfica se llama un histograma y nos muestra la información sobre las estaturas de los estudiantes de una universidad. Nos dan una información que es el número de estudiantes que se encuentra en el eje Y nos dan las estaturas que se encuentran en el eje X. Entonces acá nos dice que por qué en este caso las barras se dibujan unidas. Entonces, y nos están dando acá un dato que dice que recordemos que las variables cuantitativas pueden ser discretas o pueden ser continuas. Eso también lo miramos iniciando la guía. Vamos para la siguiente pregunta. Nos dice, construye la distribución de frecuencias de la información presentada en el histograma. Listo, en el histograma, recuerden que nos dieron las estaturas y nos dieron el número de estudiantes, que son las frecuencias. Entonces, en esta parte donde dice estatura, vamos a escribirla como intervalos. Ejemplo, el primer intervalo sería 1,47, 1,53. La frecuencia, entonces miramos hasta dónde subió esa barrita y dice 16, entonces la barrita acá le escribimos el número 16. Y sucesivamente llenamos el resto del cuadro. Luego dice, ¿qué porcentaje de estudiantes mide 1.65 o menos? Entonces vamos a agregar otra casilla, otra columna a esta tabla para sacar los porcentajes de cada una de estas frecuencias. Recordemos que para sacar el porcentaje debemos sacar primero la frecuencia relativa, que es coger cada dato y dividirlo entre el total. Y para sacar el porcentaje, entonces, ese decimal que nos da ahí, lo vamos a multiplicar por 100 y eso nos da el porcentaje. Bueno, entonces, la siguiente actividad, que es la actividad número 3, nos dice
que desarrollemos en el cuaderno, que expliquemos qué significa la expresión medidas de tendencia central, anteriormente lo explicamos. Explica qué semejanza y qué diferencia hay entre media, mediana y moda. En la guía vamos a encontrar cada uno de estos términos definidos y que elaboremos una tabla de frecuencias con los datos de la tabla. Luego determinemos la media, la mediana y la moda. Entonces acá nos han dado unos datos, los cuales debemos ubicar. Acá ya los tenemos los datos. Lo que tenemos es que contar cuántas veces se repite cada dato para poder llenar nuestra tabla de frecuencias. Entonces, en el ejemplo encontramos que el 0 lo hemos encontrado 6 veces. Esta se llamaría la frecuencia absoluta. Para hallar la frecuencia relativa a los que les decía anteriormente, cogemos ese 6 y lo dividimos en el total de datos, que para este caso son 50. Al dividirlo nos da 0.12. Luego multiplicamos ese 0.12 por 100 y nos daría el 12%. El mismo procedimiento lo hacemos con todos los otros datos. Lo contamos en la tabla donde están los datos, cuántas veces se repite y lo ubicamos en la frecuencia absoluta. Luego cogemos este valor que nos dio acá y lo dividimos entre el total de datos y ese decimal que nos da lo multiplicamos por 100 y nos arroja el porcentaje. Luego nos dice que hallemos las medidas de tendencia central, como son la media, que sabemos que también es el promedio, que es sumar todos los datos y dividirlo entre el total de datos. Acá ya les coloqué el ejemplo, les di la manito, les ayudé cómo quedaría eso. Luego tenemos la fórmula para hallar la mediana. Como son 50, son pares. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos y contamos dónde están los datos intermedios, que serían el dato 25 y el dato 26. Sumamos esos dos y lo dividimos entre 2. El resultado va a ser la media, la mediana. Y la moda la vamos a buscar acá en esta columna de frecuencia absoluta. La que tenga la mayor frecuencia, esa me representa la moda. En la siguiente actividad también es de leer, es de analizar. Entonces nos dicen que observemos un criterio para calcular los cuartiles en los siguientes ejemplos y que se muestran las distancias en kilómetros de las que vive cada uno de los estudiantes del grado 9º de un colegio. Entonces tenemos ahí a unos estudiantes, tenemos a unas distancias dadas en kilómetros y nos dan un procedimiento. Nos dicen que primero debemos ordenar los datos de menor a mayor. Luego se determina la posición del cuartil 2 que corresponde a la mediana. Como hay un número par de datos, lo que les hablaba anteriormente, entonces el valor del cuartil 2 está determinado por el promedio entre los valores centrales del grupo, y en este caso serían las posiciones 10 y 11. Entonces sabemos que los sumamos los dos y los dividimos entre 2. Para el cuartil 1 se realiza un procedimiento similar al anterior, teniendo en cuenta que antes del cuartil 2 hay un número par de datos, o sea, serían 10, y así que el cuartil 1 será el promedio de los datos centrales, o sea, que están en la posición 5 y 6 respectivamente. De la misma manera, para el cuartil 3, el promedio de los datos en las posiciones 15 y 16, y nos dan este esquema para que nos podamos guiar. Entonces nos están mostrando dónde está ubicado el cuartil 1, dónde está ubicado el cuartil 2, dónde está ubicado el cuartil 3 y cómo hallamos el cuartil 2, que es cómo hallar la media. En la actividad 4 dice, responde a las siguientes preguntas teniendo en cuenta el proceso del ejercicio anterior. De acuerdo a los datos que nos arrojó el ejercicio anterior, responderemos estas preguntas. ¿Cuántos datos hay antes del cuartil 1? ¿A qué porcentaje del total equivalen? ¿Cuántos estudiantes viven a menos de 3.5 kilómetros del colegio? ¿A qué porcentaje equivalen? Y nuestra última actividad también es de análisis. Entonces vamos a tener en cuenta la información que nos están dando. Primero que todo, leer detenidamente y saber qué es lo que nos están pidiendo. En este caso vamos a trabajar los percentiles. Recordemos que los percentiles nos dividen la información en 100 partes iguales.
Entonces, de acuerdo a esta imagen que tenemos acá, debemos contestar unas preguntas que nos hacen. Entonces, por favor, observemos muy bien para poder dar nuestras respuestas. Entonces, estas son las preguntas que les estoy hablando. Todo es análisis de la información. Muchas gracias por su atención. Espero que sea de mucha ayuda este video explicativo. Y cualquier duda, por favor, comuníquese con su docente de cada sede para que lo oriente. Adiós.